Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí en este capítulo vemos un episodio de la vida de Isaac que es muy similar a un episodio que ya habíamos visto de la vida de Abraham. Ese episodio está en Génesis capítulo 20 y vemos lo mismo. Hubo hambre y digamos que se mudaron a otra tierra. En el caso de Abraham descendió a Egipto. Aquí en el caso de Isaac, Dios le dice que no descienda a Egipto, sino que permanezca en la tierra que él le va a decir. Y vemos a un nombre similar, Abimelec. Aparentemente los dos, tanto Abraham como Isaac, lidiaron con Abimelec, pero tenemos que hacer la observación que no es el mismo Abimelec, puesto que de lo que sucedió con Abraham, que es muy similar a lo que sucedió con Isaac en este capítulo, ya habrían pasado alrededor de 100 años. Entonces no es posible que sea la misma persona, por lo que muy probablemente Abimelec, más que el nombre propio, que un nombre propio, es muy seguro que fuera más un título como de rey. Y aquí Dios le da instrucciones y le dice que habite como forastero. Nosotros somos forasteros en esta tierra, somos peregrinos. Estamos de paso, estamos temporalmente porque nuestra habitación, nuestra eternidad está en el cielo. Entonces, aquí le confirma la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham, su padre, que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo. Y si recordamos, Dios le había dicho a Abraham que multiplicaría su descendencia como la arena, ¿verdad?, del mar y como las estrellas. Y vimos que esto era una promesa que iba en dos sentidos. La arena del mar estaba tipificando su descendencia física en lo natural, o sea, sus hijos biológicos, sus nietos, etc. Pero las estrellas del cielo es una promesa que va en lo espiritual. Es decir, que todas las naciones de la tierra serían benditas en tu simiente. Y no dice simientes como dice Gálatas, no es plural, sino es una simiente, porque habla de la simiente santa, la simiente de Cristo, es decir, Dios mismo hecho hombre, que vino a morir por nosotros, que vino a pagar por nuestros pecados. Y aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, se nos perdona nuestros pecados y se nos recibe en los brazos del Padre, no porque nos portemos bien, no por nuestras justicias, sino por la obra que hizo Jesucristo, que es esta simiente de la que se habla, porque a través de esta genealogía vino Jesucristo a esta tierra, milagrosamente, ¿no? Y aquí en el 5 se elogia a Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos. Recordemos que la promesa de salvación de Dios para todas las naciones, que es lo que está aquí, que es lo relevante de esta promesa, no estaba condicionada a la obediencia de Abraham. El pacto que hizo Dios lo hizo consigo mismo. Era una promesa incondicional. No dependía de Abraham ni de nadie. Sin embargo, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios está honrando a Abraham por su obediencia. Y eso debe ser una enseñanza para nosotros, que Dios honra a los que le honran y que Dios está atento de manera especial a aquellos que le obedecen y guardan sus mandamientos. Dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer,
Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre, a su mujer, de cierto, morirá. Vemos que es casi idéntico el episodio de Abraham al que está haciendo Isaac, porque repitieron el mismo error, ¿no? Mintieron acerca de su mujer por el mismo temor de que los hombres lo matasen por tomar a su mujer porque era hermosa. Y vemos que cómo las familias repiten ciclos, cómo los hijos repiten los errores de los padres. A veces lo que más juzgan de sus padres lo repiten. Y vemos que ese patrón no es algo nuevo y que debemos tener mucho cuidado de no repetir los errores de nuestros padres. A veces es fácil juzgar, pero repetimos lo mismo, sino cuidar nuestros pasos. Y bueno, aquí vemos que aún una persona que no conocía al Dios de Abraham tuvo la sabiduría y entendía que cualquier pecado inmoral trae consecuencias y obviamente por eso puso una consecuencia muy grave a aquel que se metiera con Isaac o su mujer. Vamos a seguir, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. A pesar de que Dios le dijo que viviese como forastero, Dios le prosperó. Y eso nos deja una reflexión. Aunque nosotros no debemos arraigarnos en este mundo, no debemos ser personas ambiciosas que queremos enriquecernos, tampoco quiere decir que vamos a ser personas flojas o mediocres. Isaac era un hombre trabajador y Dios quiere que lo hagamos para gloria de Él, pero no con un afán de hacernos ricos. Y Dios dice que lo prosperó, lo hizo poderosísimo y pasó lo inevitable. ¿Qué pasa cuando alguien prospera? La gente tiene envidia. Y aquí los filisteos no fueron la excepción. Y dice, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Esto era pura maldad. Como ellos no tenían ganado, o quizá tenían mucho menos que lo que tenía Isaac, no querían hacer batallar a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac necesitaba de esa agua de esos pozos, pero ellos los taparon por pura envidia. Versículo 16, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho mucho más. Imagínense a alguien que llegó huyendo del hambre como forastero sin nada y se hizo más rico que todos los que estaban ahí, hasta más rico que el rey. Y terminaron echándolo. Versículo 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Bueno, entonces vemos aquí que Isaac se fue de allí, no se peleó, no se conflictuó, sino fue prudente. Y debemos entender la soberanía de Dios y el trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida y no meternos en problemas, sino dejar que sea Dios quien pelee por nosotros y que guíe nuestros pasos. Y eso es de lo más difícil, porque siempre queremos salir en nuestra propia defensa o luchar en nuestras fuerzas. Dice el 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores
de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Vamos a ver qué significa Esek: contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su pozo Rehobot, lugares amplios o espaciosos, es lo que significa. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Algo interesante es que dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y aquí habla de aguas vivas en el 19. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es como agua, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 5, del 25 al 27 dice que habla de la palabra que nos limpia, que nos purifica. Hay otras porciones de la Biblia que habla que el agua de Dios, el agua que es su palabra, no nos va a saciar y no tendremos sed jamás. Entonces, la Biblia tipifica su palabra, la palabra de Dios, como agua, agua que limpia, agua que sacia, agua que quita la sed. Y es interesante ver que Isaac se dedicó a abrir pozos que habían tapado, pozos que había abierto su padre en la antigüedad. Hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, si la palabra de Dios se tipifica como esa agua viva, hay personas enemigas de Dios, usadas por el enemigo, que han tapado, han hecho a un lado la palabra de Dios. Aún lamentablemente en muchas iglesias que se dice que son cristianas, ya no usan la palabra de Dios porque para ellos es como algo que ya está pasado de moda. Ahora hay otras terapias, psicología, humanismo y otras tendencias que se enseñan en la iglesia que parecen más efectivas, más amenas, más actuales, pero es un error. Y a los que Dios les dé entendimiento en esta generación, tenemos que volver a la única verdad absoluta, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Entonces tenemos que regresar a la senda antigua, cavar esos pozos que han tapado y volver a la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Y ese camino no va a ser fácil, porque aquí dice que cuando cavaron hubo riñas, hubo oposición. Siempre que busquemos la verdad va a haber oposición. Hasta un momento en que ya no va a haber oposición, dice que fue hasta que llegaron y ya no hubo riñas, le pusieron a ese pozo lugares amplios o espaciosos. En el momento en que ya no va a haber oposición, pues va a ser cuando estemos en el cielo. Dice la palabra de Dios en Juan 14 que Dios nos fue a preparar moradas, ¿no? Que nos fue a preparar moradas en el cielo. Entonces allá en el cielo hay lugar espacioso, hay muchas moradas y solamente cuando lleguemos al cielo va a haber ese descanso. Pero aquí en la tierra, pues hay lucha, hay oposición y siempre va a haber oposición en contra de la verdad. Dice: y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Cómo Dios viene a nuestras vidas en momentos tan especiales, después de tanto conflicto, tanta lucha. Dios sabe cuándo viene con una palabra. Dice que ya no hubo más riña. A lo mejor hubiéramos pensado que Dios, que cuando más necesitaba Isaac una palabra de Dios, no la tuvo. Dios sabe cuándo viene a nosotros con estas palabras y Él viene en el momento exacto. Y se le apareció Jehová, dice, aquella noche. A veces la noche nos habla de momentos oscuros, momentos de aflicción, de incertidumbre. Dios sabe en qué momento se aparece a nosotros, cuando viene con una palabra de aliento, de ánimo, una palabra en que nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Versículo 25 dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, así como repitió a lo mejor esta mala actitud de su padre de mentir sobre su mujer, vemos que también
siguió el ejemplo de su padre, porque algo que caracterizó a Abraham fue su vida de devoción a Dios. Donde quiera que él iba, él hacía un altar, ponía un altar, y ese altar no es poner un ídolo, no, absolutamente ese altar es un lugar de comunión con Dios. Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, Dios no quiere ser adorado en una imagen, sino quiere que hagamos un lugar, un tiempo en nuestra vida, que estemos dedicados a Él, que tengamos comunión con Él, que hablemos con Él. Y Él edificó ese altar de comunión. Y dice que ahí abrieron sus siervos un pozo. Ahí Dios nos da su agua, que es su palabra. Versículo 26 dice, Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, que casualmente o no casualmente, pero también Ficol aparece ese nombre en Génesis 20, probablemente también es como un título más que un nombre propio, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? O sea, Isaac muy directo, muy sincero le dice, ¿para qué vienes? Y si ustedes no les dijo me tenían envidia, me aborrecían y me sacaron de ahí, ahora, ¿cuál es la razón por la que vienen? Y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. Entonces, qué interesante que después de que literalmente lo habían corrido, vuelven a él en son de paz y reconociendo que esa prosperidad que él tenía era producto no de su trabajo, no de su esfuerzo, sino era producto de que Dios estaba con él y le temían, de alguna forma le temían y prefirieron hacer paz con él y así fue. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, algo bien importante, yo creo que todos en nuestra vida diaria, en el trabajo, en nuestra familia, en el lugar donde nos vivimos, algo común que todos hemos experimentado es que hay gente que se opone a nosotros, gente que o quizá nos tiene envidia o le molesta que vivamos una vida de acuerdo a la palabra de Dios, les molesta la fe que confesamos que tenemos. Y creo que todos hemos tenido personas que se portan como nuestros enemigos. Isaac en ninguna parte de esta lectura, a pesar del conflicto, de la contención, la maldad con lo que lo trataban, en ningún momento vemos a un hombre conflictivo, no vemos a un hombre que se defienda, no vemos a un hombre rencoroso que esté buscando venganza, sino que dejó las cosas en manos de Dios. Y eso nos lleva a recordar unos versículos, como dice Romanos 12:18, que en lo que podamos tengamos paz para con todos, en lo que podamos. Y así fue la vida de Isaac, en lo que es posible tener paz, no ser personas de conflicto, no ser personas vengativas. Y hay otro versículo en Proverbios 16:17 que dice que el que agrada a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz para con él. Entonces, aquella persona que agrada a Dios, aquellos que le agradan a Dios, que le obedecen, hasta los enemigos que puedan tener, llega un momento en que Dios hace que esos enemigos tengan paz para con él. Y fue lo que aquí estamos viendo, dice, y ellos se despidieron de él en paz, en paz. Y creo que es una lección para nosotros de no ser personas conflictivas, no estar buscando resolver nuestros problemas, sino a medida de lo posible vivir en paz y dejar que Dios sea el que trate con aquellos que se portan como nuestros enemigos, porque no son nuestros enemigos. La Biblia enseña en Efesios 6 que nuestros enemigos no son hombres ni mujeres, no son de carne y sangre, sino son huestes espirituales de maldad. Entonces, aunque la gente se porte como enemigo, no son nuestros enemigos. Y tenemos que dejar que Dios sea el que obre en sus corazones, así como sucedió aquí en el caso de Isaac. Dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y dijeron, hemos hallado agua. Aquí está el resultado, ¿no? Más bendición,
para Isaac. Hemos hallado agua. Entonces, él perseveró en ese estar destapando pozos, perseveró hasta que encontró esa agua. Y es la forma en que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Estamos viendo estos capítulos de la Biblia, a lo mejor hay muchas cosas que no nos quedan claras, que quisiéramos más, y siempre va a haber una lucha, ¿no? Vamos a tener a veces flojera, vamos a tener a veces sueño, muchas actividades, muchos pendientes, problemas personales y mucha oposición, pero escudriñar la palabra y perseverar da resultado. Dice, hemos hallado agua. Sí, algún día, a lo mejor tú que me escuchas, dices, no entiendo, yo estoy buscando algo, pero si perseveras en la palabra, va a llegar un día en que vas a decir, he encontrado el agua de vida, y no la vas a encontrar en otro lado más que en la palabra de Dios. Versículo 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Bueno, aquí voy a retomar el tema de Esaú. Esaú era hijo de Isaac y Rebeca, que era gemelo de Jacob, que se enojó por lo de la primogenitura, pero aquí vemos y confirmamos que él era un profano, que era una persona que no amaba a Dios, más bien lo único que quería era los beneficios de Dios, no quería a Dios, sino sus beneficios. ¿Y cuánta gente hay así? Y aquí lo confirma con su comportamiento. ¿Por qué? Porque él se casó con mujeres que no eran de su familia, que no tenían como Dios al creador del universo, sino tenían otros dioses. Y eso es lo que pasa cuando nosotros intimamos con personas que no tienen nuestra fe, pues hay conflictos, y esto resultó en amargura de espíritu tanto para Isaac como para Rebeca.